Está el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. José Luis, gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal? Un gran saludo a la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Teleaudiencia, qué buena palabra. Así es, teleaudiencia. Es de viejo, teleaudiencia. Bueno, casi de viejo meado, podríamos llegar a decir. No, de viejo meado, es una frase de viejo meado. Puta madre. José Luis, a ver, pero ayer se levantó el cepo. Recién hablábamos, hay chicos de 24 o 25 años que toda su vida tuvieron cepo prácticamente, claro, porque su vida comercial o laboral tuvieron cepo. Claro, porque el primer cepo de la última tanda arrancó en octubre de 2011. Claro. Y duró hasta diciembre de 2015 cuando viene Macri. Claro, de los últimos 14 años, prácticamente 12 tuvimos cepo. Claro. Octubre de 2011, después de las elecciones. Claro, apenas gana Cristina su segundo mandato, ahí mete el cepo. De Claro. hecho, Y se duró votó hasta sin que vino cepo. Macri. Macri no tuvo cepo 15-19 groseramente, a fin del 19 pone el cepo y duró hasta ahora, 5 años. Vos le haces mucho hincapié al tema del liderazgo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es clave decir en campaña lo que vas a hacer y después hacer lo que dijiste en campaña. Me parece central eso. Y en ese sentido Milei es una rara avis. La verdad que muy pocos presidentes han dicho en campaña lo que había que hacer y después lo han hecho, desde el primer día incluso. Por eso para mí están en algún lugar, pequeño paréntesis, para mí es muy natural defender todo esto que está ocurriendo en Argentina porque lo pensé toda la vida y me peleé toda la vida con medio planeta por esto. Y ¿Qué sabías? En la campaña presidencial 2019, una cosa en la cual yo hice énfasis es hay que decir lo que vas a hacer en campaña aún a riesgo de perder voto. Y me parece espectacular lo que hizo Javier. ¿Qué sabías? Y encima, en año electoral, estar haciendo estas reformas que supongo que vamos a hablar mucho en materia cambiaria es de un coraje y de una claridad conceptual meridiana. Bueno, de eso te quería preguntar. ¿Qué sabías de esta medida vos? Y estaba al tanto. Estabas al tanto. Sí. Integralmente. Se trabaja muy bien con el equipo económico, muy bien, y con el presidente. A mí me llama la atención que no se haya filtrado nada en un gobierno que interactúa, mal o bien, con mucho. Sí, pero con las cosas centrales en materia económica, que es donde hay que dar una batalla muy, muy grande, no. Sí, pero vos presidís la comisión de presupuesto, que eso es fundamental, digo. Sí, por además, eso también estabas al tanto. Sí, es fundamental y además, bueno, mi relación histórica de amistad con el presidente y muy buena relación, yo te diría personal y técnica con todo el equipo económico. La verdad que se trabaja muy bien. José Luis, a ver, hay cosas como muy técnicas, conceptuales, que se están hablando. Y a mí me interesa la parte de hasta dónde nos afecta a nosotros, por qué es importante para nosotros, porque estamos acostumbrados a una irrealidad, esta cosa de que no podíamos comprar dólares, que éramos delincuentes y reclamábamos dólares, hasta éramos delincuentes y pretendíamos salir del país, porque los dólares que consumían afuera colisionaban con el derecho de Argentina a producir, digamos. Éramos señalados como delincuentes aquellos que osábamos intentar protegernos de las decisiones del Estado, porque cuando vos te vas al dólar, básicamente te estás protegiendo de que el Estado te dañe tu patrimonio. Sí. Lisa y llanamente. Dada la historia, sí. ¿Qué es lo importante para la sociedad? No para el gobierno, no para el plan económico, para la gente común. ¿Qué es lo importante de lo que acaba de pasar? Para la gente común, lo bueno que tienen las medidas que se anunciaron el viernes es que la economía va a crecer sobre bases muy sólidas, que va a tener más empleo, mejores salarios, una mejor perspectiva hacia adelante. Groseramente, una de las cosas que se anunció que es muy disruptiva es que a partir del día de ayer, vos, si entras a la Argentina y después te querés salir de la Argentina, lo podés hacer. Hasta el viernes vos entrabas a la Argentina y no podías salir. Pero eso no era peligroso porque algunos gobiernos decían, esos son capitales especulativos, esos son capitales golondrinas, nos vienen a chupar la sangre y se van. A todos, probablemente a muchos varones, y no sé si a vos te gusta el fútbol, ¿no? Nos gusta el fútbol. Vas a la cancha el domingo. Si a vos te dicen, mira, vas a entrar a la cancha a ver a tu equipo, pero después no podés salir, no vas a la cancha. Por más buena intención que tenga, por más buena leche, por más que sea honorable ir a ver a tu equipo a la cancha, pero si no podés salir de la cancha, por más que te guste, no vas a entrar a la cancha. Esto era lo que pasaba hasta el viernes en Argentina. Y eso no es especulación, ni mala leche, ni mala espina, es, vos no entrás a un lugar que no podés salir, lo mismo que, no sé, un boliche. Vos a un boliche a bailar. Dice, che, entrá pero no podés salir el lunes para ir a laburar, ¿eh? No, no voy. Esto es igual.
Nadie entra a un país a hundir plata si no podés llevarte por lo menos la ganancia que tuviste en ese país. Y el mundo funciona así. El mundo funciona así. El mundo que prospera funciona así. El mundo que va para atrás funcionaba como nosotros funcionábamos. Te voy a hacer un razonamiento súper primitivo. Si se la van a llevar la que vienen a ganar, ¿en qué nos beneficiamos nosotros? Primero, hablando de inversiones que son las que generan trabajo, las que generan empleo, las que generan mejora de actividad económica, las que generan mejora de perspectiva para el país. Si viene un egipcio a meter 200 millones de dólares acá, lo que se lleva es la ganancia de los 200 millones de dólares. Pero el empleo que se creó por haber hundido 200 millones de dólares en una fábrica acá, los salarios que generó, los impuestos que pagó, todo eso queda acá. Se llevará una parte de la ganancia, no toda, porque una parte seguramente la va a reinvertir. Si le damos una buena perspectiva, va a generar más empleo, más trabajo, mejores salarios. José Luis, no hay duda de que... Perdón. Sí. Si algún día vos haces las cosas tan mal acá que el tipo se quiere llevar la planta a los 200 millones de dólares, es un problema tuyo que hiciste mal las cosas vos. Pero nadie que hunde plata en un país para generar empleo, producción de trabajo, se lleva todo eso físicamente del país sin que ese país en el cual lo hundiste haya hecho todo mal. No hay dudas de que una Argentina... Perdóname, Pancho, pero quiero cerrar con esto. La libertad no genera crisis. La libertad es lo que hacen los países donde la gente vive bien. No le tengamos miedo, perdón. Una Argentina sin cepo es menos atractiva que una Argentina con cepo. Eso está clarísimo. Sí. Ahora, ¿es suficiente? Hay, así como ves vos la conformación... Es más atractiva. Una Argentina con cepo es menos atractiva. Es menos atractiva. Claro. ¿Es suficiente? ¿Hay sectores o acá tenés que seguir haciendo reformas porque indefectiblemente hay negocios que si no, no se van a dar? ¿Se entiende? Sí. No, mira, lo único que has hecho... Una cosa es minería, energía, ya lo sabemos. Lo único que has hecho con eliminar el cepo a partir del día de ayer es salir de Cavernicolandia, nada más que eso. O sea, es una parte de empezar a caminar con los pies, no con las manos. ¿Pero el cepo existe en algún otro lado del mundo? No existe. Pero eso es lo que me gustaría que Venezuela, digamos, hay países como muy restrictivos. Porque pareciera que fuera un fenómeno de Argentina y de otros países en el mundo hay 200 países, vayan al Fondo Monetario, hay 200 países. De los 200 países, el único que tenía cepo era el nuestro. No sé, en Irán, en Venezuela, en Corea del Norte... en Cuba, en países socialistas, puede ser, o con demente como el loquito de Corea del Norte, pero el mundo que prospera, que eso es lo que importa, que es el 90% del globo terráqueo, que no tiene cepo. Vos entras a un país, invertís y te llevas una parte de la ganancia a donde quieras. Pero mi pregunta es si es atractiva la Argentina, más allá de haber abierto el cepo. ¿Cómo? Si es atractiva. Esperá. Ahora viene esto. Entonces, ya de por sí eso te genera una atracción. La puta, qué bueno en este país que promete con un presidente como Milei que va a ir todo bien, porque está haciendo reformas que en todo el mundo se hacen en los países que prosperan, es un gran incentivo a meter plata, dado que tenés todo lo otro, dado que tenés un programa de reformas bien promercado y alineado con el primer mundo. Ahora, ¿con esas dos cosas alcanza? No, va a tener que hacer mucho más, porque repito, eliminar el cepo es salir de Cavernicolandia nada más. Vos tenés que tener... que es la otra cosa que se anunció, la otra cosa trascendental, que no tiene nada que ver con el cepo, que es un régimen de tipo de cambio flexible dentro de bandas, como previa para una total liberalización del mercado cambiario, para que la gente se acostumbre de a poquito a la volatilidad del dólar. Y sobre esto me gustaría extenderme mucho porque es muy importante. Y además, para terminar de redondear la respuesta a tu pregunta, Pancho, vas a tener que hacer un montón de reformas. Hay que hacer una reforma laboral. El INDEC acaba de publicar que el 42% de la población trabajadora trabaja en negro en Argentina, con salarios miserables, sin derecho a vacación, sin derecho a jubilación, sin derecho a medicina. Ahí los atorrantes de los dirigentes sindicales son los que deberían tomar la posta y decir, la puta, el 42% de la fuerza trabajadora trabaja en negro. Sin aportar al sistema jubilatorio, motivo por el cual la jubilación es miserable, vayamos nosotros, si no son atorrantes los sindicalistas argentinos, a proponer una reforma laboral. Otra reforma que tenés que hacer es el sistema impositivo. Tenemos un sistema impositivo completamente arcaico, a nivel nacional,
con impuestos distorsivos, con impuesto al cheque, la retención es otro impuesto distorsivo. ¿Se pueden bajar los impuestos? Porque recién con Fausto Espotorno hablábamos de esta cuestión de si es competitivo o no es competitivo el país con este dólar, y Fausto medio como que estaba en la línea en algo que me dijo alguna vez el presidente. Nosotros estamos caros en impuestos, digamos, porque muchas veces la competitividad está en cuánto salimos a vender, y si salimos a vender algo que está recontracargado de impuestos, somos muy poco competitivos. ¿Hay margen para bajar impuestos fuerte? Hoy no. Hoy no. No. Tenemos que tener mucho más tiempo todavía para superávit fiscales importantes, para bajar fuerte impuestos. Hemos terminado con el impuesto país, se ha terminado con la percepción de arca, se ha bajado transitoriamente las retenciones, pero para bajar impuestos yo te diría falta fuerte, porque habría que eliminar el impuesto al cheque, habría que eliminar retenciones. Bueno, las provincias deberían terminar con ingresos brutos. Vos sos productor agropecuario. Sí. El presidente dijo ayer que iba a subir las retenciones. No, el presidente lo que dijo ayer, yo creo que fue muy mal tomado esto, pero yo como productor agropecuario te digo, ¿qué escuché del gobierno o de mi gobierno hace poco? Que se bajaban las retenciones de manera transitoria hasta mitad de año, que después volvían a subir. Lo que dijo el presidente, vamos a cumplir con lo que dijimos. Pero el objetivo del gobierno, de nuestro gobierno, de mi gobierno, es eliminar las retenciones. Ahora, la vamos a eliminar cuando tengamos claro que eliminar las retenciones o cualquier otro impuesto, que está claro que hay que eliminar impuestos, la gente está recontrapodrida de bajar impuestos, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de manera responsable cuando el superávit fiscal tengamos claro que lo podemos sostener mucho más tiempo de lo que ya mucho lo hemos sostenido, para que la baja de impuestos no termine en un fracaso como ha terminado otras bajas de impuestos. Así que no hay duda que este es un programa de liberalización total de todas las cadenas que nos tienen esclavizados. Una de ellas son los impuestos, otra de ellas es el tema cambiario. Permíteme volver. Sí. Quería cerrar con el tema de impuestos. Las provincias están adhiriendo al plan porque en su momento Toto Caputo también llamó a las provincias a bajar. Digo, ¿ven un efecto contagio de que las provincias también quieran bajar su costo? Algunas sí, el grueso no. Algunas sí. Pero nosotros vamos a presionar y fuerte para que esto ocurra. Se viene una reforma impositiva del gobierno federal que va a incentivar la competencia fiscal entre provincias. Vamos a hacer una reforma impositiva donde con la respectiva baja de gastos se van a bajar impuestos federales muy fuerte y las provincias van a poder ponerle una sobretasa a esos mismos impuestos, la que quieran, y ahí va a haber competencia fiscal. Pero yo creo que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay que terminar con el CIRCREV, hay que terminar con el sistema demoníaco de percepciones y retenciones que hay con ingresos brutos. De hecho, habría que eliminar ingresos brutos y reemplazarlo por un impuesto a la venta final y terminar con este impuesto en cascada. Pero déjame volver al tema cambiario que me parece importante. A partir de ayer, todo aquel que quiera comprar dólares puede comprar la cantidad de dólares que quiera. A ver, lo repito mirando la cámara para que quede claro, porque hay muchos que o están equivocados o mienten con esto. Si ayer hubiera habido cepo, solamente podías comprar $200 como antes. Sí. A partir de ayer, que no hay más cepo, te podés comprar todos los dólares que quieras con los pesos que vos lleves al banco. Obviamente que el banco va a chequear que esos pesos sean blancos, que provienen de una actividad lícita. Y además de esto, para poder llevarte los dólares que quieras del banco, vas a tener que depositar en tu cuenta en el banco esos pesos, transferirlos a tu caja de ahorro en dólares, y después de que el banco hizo el tracking adecuado de todo ese dinero, te vas a llevar los dólares. Pero te vas a llevar los dólares que quieras. Desapareció el límite de 200. Por eso se terminó el cepo con total claridad. Pero déjame ir un segundo al sistema de bandas. El presidente, como quiere que este país sea el país más libre del mundo, no solo en materia impositiva y otras materias, sino en materia cambiaria, vamos a ir a un sistema de flotación total y libre del dólar. Ahora, como los argentinos estamos muy peleados con la volatilidad del dólar, como vos hablabas con este comerciante, y la gente asocia incorrectamente volatilidad con inflación, vamos a una especie de primaria antes de la secundaria, que es un sistema de flotación dentro de bandas, no cualquiera, sino dentro de bandas, para que la gente se acostumbre que dentro de esas bandas chiquitas, 1.000, 1.400, el dólar puede fluctuar y no pasa nada acá. ¿Pero por qué no va a pasar nada? Y esa es la tranquilidad que le quiero transmitir a la gente. No va a pasar nada por, yo te diría, 4 razones fundamentales. Una, que no hay más déficit fiscal.
Eso está provocando un derrumbe en la tasa de inflación. 2, no hay más déficit cuasi fiscal. El Banco Central no tiene más déficit. 3, se ha congelado hace casi un año la cantidad de dinero. No hay ninguna causa de inflación en el mediano y largo plazo. Puede haber alguna suba contablemente del índice de precios hoy porque subió el dólar, pero no hay motivos para que haya inflación. De hecho, la inflación se va a desplomar a partir del año que viene particularmente. 4, el gobierno ha construido una muralla de 44.000 millones de dólares de préstamos internacionales, motivo por el cual no hay ningún riesgo con la apertura del cepo o con el fin del cepo, y no hay ningún riesgo de que el dólar se te vaya al límite superior de la banda, que en cuyo caso el Banco Central vendería dólares, pero que la gente no tenga ningún miedo con lo que comenzó a partir de ayer. El gobierno de Alberto Fernández, uno de los funcionarios, creo que involuntariamente reconoció que habían usado la pandemia como herramienta política. Son unos hijos de puta. Lo habían mantenido. Unos hijos de puta, y lo digo yo. Bueno, lo habían mantenido mataron gente porque les servía políticamente. Porque convenía políticamente. Te quiero preguntar con respecto al cepo, porque Milei demostró que lo podía hacer. Levantó el cepo, lo levantó en 1 año y medio. ¿No lo quisieron levantar porque había un negocio detrás de mantener el cepo? ¿Había gente que se veía beneficiada con el cepo? ¿Había discrecionalidad a la hora de entregar dólares? Hay muchas cosas en la vida que son una moneda con dos caras. Muchas cosas en la vida. O sea, nosotros tenemos un lado A y un lado B, todos. O sea, está el Cava, que están los chicos, estoy yo. El lado B, que es acá, pero tenemos un lado A, el profundo, que es la familia, los amigos, los chicos, la esposa, las novias. El kirchnerismo es una moneda que tiene un lado A y un lado B. El lado A, que son una manga de delincuentes. Son delincuentes. El lado B es que tienen este corso a contramano contra la libertad. Controles de precios máximos, rompamos el INDEC para que no mida la inflación como corresponde, cepo cambiario para no darle libertad a la gente a que compra los dólares que quiere, como eso fuera una cosa pecaminosa. Así que el motivo por el cual teníamos dólares son las dos cosas. Primero, te permitía delinquir. Toda la historia esta de la CIRA, no CIRA, los permisos para importar, era todo curro. Más porque termina, todo eso termina ahora. No, eso terminó todo. ¿Cuáles son los curros que terminan? Porque estamos viendo esta libertad de ahora de cualquiera puede acceder. ¿Qué curros, qué discrecionalidades también derriba esto? El gran curro que ya se terminó dentro del gobierno de Javier Milei, es todo el tema de los controles para poder importar. Ahora voy a importar cuando querés. Con tal de que, por ejemplo, se ha mejorado algo, además de terminar el curro. Se han terminado todas las restricciones que había para importar. Solamente tenés que pagar un arancel, que además están bajando. Pero el curro, que era el pedir permiso para poder importar algo, que eso se licitaba directamente, todo por izquierda, eso desapareció por completo. Pero además, el Banco Central ha anunciado una gran flexibilización para poder importar. Hasta el viernes, para poder importar un producto, vos tenías que esperar 30 días para poder pagarlo. Recién ahí podías. O sea, lo importabas, pero podías pagar a 30 días. Lo cual te dificultaba importar, ¿viste? Porque Argentina no es un país que tenga mucho crédito afuera como para que te venga la mercadería hoy y vos 30 días después pagás. Sí. No, a partir del ayer vos podés importar y pagar en el mismo momento que te entra la mercadería. Para las pymes esto era terrible, porque una pyme no conocida en el mundo, ni en pedo te mandaban el producto si vos no le pagabas al momento que te embarcaban de allá. Bueno, a partir del lunes se puede pagar al momento que te embarcan la mercadería. E insisto, el haber terminado con el cepo es una cosa central para que el que invierte en Argentina sepa que si quiere, una parte de lo que invirtió, porque los fierros no se los puede llevar, se los puede llevar tranquilamente. Contar con eso cuando quiera. José Luis, ¿el gobierno evaluó un segundo blanqueo después del cepo? Pensando en el presupuesto 2026, que ya empezaron a transcurrir algunos plazos técnicos, no. Pero bueno, faltan todavía, el presupuesto se presenta a mediados de septiembre, faltan un par de meses, no lo descartaría, pero en principio no lo tenemos pensado, ¿no? Bien. Estaba viendo las cotizaciones, abrió el dólar igual que ayer exactamente, 1.230, el Banco Nación es el que estamos tomando en este momento.
acciones en el pre-market, todavía no abrió en Nueva York, mixtos, tanto acciones argentinas en Nueva York como bonos, algunas levemente para abajo, levemente para arriba. Igual es un día medio raro, todavía no hay una tendencia. Y sí hay una baja en el riesgo país desde ayer, ¿no? Está en 725. ¿Ahora está en 700 cuánto? Sí, en este momento 725, pero es el cierre de ayer porque los bonos recién están abriendo. Pensé que tocó casi 1000 hace unos días, ¿no? Sí. Claro, sí. De hecho, claro, la baja de ayer fue importante porque fue importante la suba de los bonos, ¿no? Claro. ¿Cómo estás viendo eso? Yo lo veo muy bien. Yo, a ver, insisto con la idea que todo se ha hecho de una manera muy cuidadosa, con mucho cuidado de no afectar a los argentinos, así que yo lo veo muy bien a todo. Dado que el gobierno va a persistir en tener superávit fiscal después del pago de intereses, para poder tener algún margen para comerse esa diferencia bajando impuestos, no tenemos más déficit del Banco Central, tenemos 44.000 millones de dólares de desembolsos para fortificar las reservas. Yo veo que esta previa de flotación entre bandas a una flotación total, se ha hecho de manera muy responsable y solo va a traer beneficio para el país. Tenés también, el gobierno ahora seguramente va a echar mano a la tasa de interés. ¿Eso puede llegar a enfriar un poco la recuperación? Yo creo que, a ver, las tasas de interés van a estar un poco más firmes, sí, pero yo creo que la noticia positiva de esta terminación del cepo, más la flotación entre bandas, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Pero que van juntas, pero son diferentes, hay que hacer énfasis en las dos cosas. Yo creo que va a provocar un deseo de invertir en la Argentina que no va a hacer daño, que va a compensar en todo caso el daño que podría hacer tasas de interés un poco más firmes para que el dólar esté bien entre las bandas. José Luis, cuando al principio del año pasado, cuando empezaba a poner en funcionamiento estas medidas el presidente, yo le preguntaba, porque había un montón de cuestiones técnicas que todavía hay mucha gente que sigue sin entenderlas. Y la gran mayoría de la gente que apoya este gobierno probablemente no entienda muchos de estos fundamentos técnicos. No tiene por qué entender. Y no tiene por qué entenderlos, pero le cree. Le cree al presidente, te cree a vos, cree a los funcionarios. Y la pregunta que yo le hacía al presidente es, todo esto que usted me está explicando, ¿cuándo lo vamos a ver en el bolsillo? ¿Cuándo lo vamos a ver en el trabajo? ¿Cuándo lo vamos a ver en los precios? Esto que se está anunciando ahora y que empieza a funcionar ahora, ¿la gente cuándo lo va a empezar a ver reflejada y en qué cosas va a empezar a verlo reflejado? A ver, primero, para contestarte la pregunta, pongamos el bosque. La Argentina que nosotros recibimos como gobierno a principios del 2024, fin 2023, era un edificio que se estaba incendiando. Y evitamos el incendio por completo del edificio, que era una hiperinflación o un plambones, lo que sea, tomando muchísimas medidas muy duras cuando el edificio se está incendiando, que es llamar a los bomberos, echen agua, aunque rompan vidrio, arruinen el parqué, arruinen los ladrillos, arruinen las plantas, metan agua, pues se nos prende fuego la casa. Entonces, quiero decirte que nosotros evitamos el incendio total del edificio, pero causando daño como vidrios rotos, baldosa floja, etcétera, inevitable. Entonces, ¿qué le vamos a echar la culpa? ¿Al bombero que te salvó del incendio total de la casa o a los piromaníacos que te prendieron fuego a la casa por la campaña electoral de Plan Platita en el año 2023? No hay duda que los responsables de esa casa que se estaba incendiando eran los piromaníacos kirchneristas de la campaña 2023. Y nosotros, provocando algún daño inicial, daños no queridos obviamente, evitamos el incendio. Entonces desde ahí la Argentina está saliendo. Hay recuperación económica desde ese subsuelo o desde ese edificio incendiado. Los salarios reales se están empezando a recuperar, el empleo también. Y yo no tengo duda que cuanto más libertad, más ganas va a haber de parte del empresario, de la gente, del inversor, de meter plata en la Argentina. Y eso es bueno para el laburante porque va a haber más trabajo, para el laburante por doble motivo porque va a haber mejora de los salarios reales, se van a poder pagar mejores jubilaciones porque vamos a poder ganar las elecciones de 2025 para meter una reforma laboral contra los sindigarcas para que haya más empleo en blanco para poder pagar mejores jubilaciones. Ese edificio que vos decías que estaba prendido fuego cuando ustedes llegaron, ¿hoy cómo está? Yo te diría, entramos al edificio, ese edificio que estaba prendido fuego, con los vidrios rotos, el parqué levantado, Hoy entras a ese edificio y ¿qué hay adentro de ese edificio hoy? Bueno, el incendio desapareció, el olor a cosa quemada ya no está, estamos
reconstruyendo el parqué. Para saber cuánto ladrillo. todavía le queda por reconstruir de ese edificio. No, falta. Todavía estamos recién revocando, falta la pintura, falta reforma laboral, falta una reforma impositiva, falta una reforma previsional, porque tenemos como 20 regímenes provisionales que han hecho el sistema previsional algo balcánico directamente, además de arcaico. No, falta seguir ganando la reputación que Argentina perdió por culpa de tantas décadas de populismo. Falta. José Luis, el cambio de Y régimen... le agradezco a la gente el apoyo que nos da, pero falta. El cambio de régimen... Cambiario. Cambiario. Sí. ¿Puede hacer que esto repercuta en los precios en las próximas semanas, los próximos meses? Sí, no lo descarto porque ha habido varios comerciantes que me han dicho que han ya tenido algún aumento en el precio de las listas, pero cuando digo precio, ¿qué significa? Que si la inflación de marzo dio 3,7, a lo mejor la de abril te da 3,2, algo menos, pero te sigue dando 3. Y la de mayo te da 2,7, 2,8, pero no es que no vamos a 5 o 10% de inflación, eso no va a ocurrir. Ah, ok. No va a haber una aceleración respecto del 3,7 por lo que está pasando acá. Hay que ver qué es lo que ocurre por lo que viene de afuera, que no es poco, ¿no? Pero perdón, incluso esta guerra comercial de Estados Unidos, China, Rusia. Incluso ¿no? porque el precio del dólar va a ser, el límite es 1.400, digo, no es que vos vas a ver un precio superior. No va a haber, no. Y eso también manera. puede ser una explicación de por qué la inflación No, porque si no toca nunca 1.400, acá lo que importa es qué precio va tocando todos los días el dólar. El tema es que de lunes a viernes hubo un saltito de 130 pesos, hubo algunos ajustes precautorios, pero cuidado, como el gobierno no va a emitir, no va a tener convalidación, así que se van a tener que meter en la mercadería, ¿saben dónde? José Luis, ¿no? vos recién hablabas de los piromaníacos y el plan Platita y todo eso, y viendo los medios, los principales críticos de la salida del cepo y del acuerdo con el fondo y este plan económico son precisamente los que pusieron el cepo y los que mantuvieron el cepo. ¿Hay apoyo por parte de la otra parte de la política hacia lo que ustedes están haciendo? Porque mucha gente lo que está diciendo es, para salir, para que salga un país, necesita que la gran mayoría de la gente participe de ese scrum. Y da la sensación de que enfrente de ese scrum hay parte de la corporación política que está intentando o celebrando cuando las cosas no salen. No, a ver, yo le voy a poner foco al kirchnerismo. El kirchnerismo yo lo llamo el maldito kirchnerismo porque ha transformado a la Argentina en una villa miseria. Para el kirchnerismo la libertad, como la libertad que significa el que no haya cepo y la libertad de que el mercado decida cuál es el valor del dólar, que insisto, son dos cosas diferentes. Para el kirchnerismo la libertad es un problema porque el kirchnerismo, como es un conjunto de delincuentes y además son populistas, necesitan zombies en lugar de argentinos libres que piensen, decidan, tomen decisiones y estén erguidos sobre sí mismos. Entonces el kirchnerismo siempre va a golpear a cualquier medida liberal porque ellos necesitan de zombies, no de gente que sepa pensar, que sepa discernir, que sepa decidir y que para nosotros los políticos convencer lo que nos voten sea un desafío. El kirchnerismo necesita cliente como todo populismo. Así que la crítica fuerte viene desde ahí y frente a eso le decimos que todo lo que estamos haciendo es lo que hacen los países donde la gente vive bien. Y nosotros queremos realmente que la gente viva bien. A diferencia del kirchnerismo, que necesita que la gente viva mal, porque el kirchnerismo se basa en que todos seamos un conjunto de zombies. José Luis, gracias por venir. Un placer, muy buenos días. Muchísimas Gran saludo. gracias, no digo la teleaudiencia, para los que están del otro lado de la cámara. Ahí estuvo más canchero. Para el piberío. Para el piberío. Gracias, José Luis, por estar Placer. con nosotros.